Hermanos y amigos, es un placer de nuevo estar con ustedes para saludarlos, desear que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y para continuar estudiando acerca del Espíritu Santo. La Biblia es maravillosa y nos enseña muchas cosas. Hoy quiero hablar acerca de vivir en el Espíritu. Hay tres palabras muy importantes en ese aspecto, pero solo quiero ahondar en una. Hay la expresión de vivir en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu y de andar en el Espíritu. Y hoy quiero hablar acerca de andar en el Espíritu, porque es que andar en el Espíritu significa vivir cotidianamente esa clase de vida. Y quiero mencionarlo porque en el libro de Gálatas capítulo 5, donde hablamos acerca de los dones, nos menciona esas tres expresiones. En el versículo 16 dice: vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahí habla de vivir en el Espíritu. En el versículo 18 dice: pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Habla de guiados por el Espíritu. Y en el versículo 22, o mejor, en el versículo 25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es donde quiero mencionar hoy acerca de andar en el Espíritu. Ahora bien, cuando nosotros encontramos estas verdades en la palabra del Señor, tenemos que ir a otro pasaje de la Escritura que nos habla detalladamente del tema. Y me refiero al capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Allí habla acerca de vivir en el Espíritu. Muy parecido a andar en el Espíritu. Vivir y andar, pues es la misma cosa, podríamos decirlo. Pero cuando hablamos allí de andar en el Espíritu, quiero mencionar varias cosas sin entrar en los detalles porque no podemos hacerlo, porque ustedes saben que este programa es corto, conciso y no puedo entrar en los detalles. Pero en la carta a los Romanos capítulo 8, gran parte del capítulo es hablando acerca de andar en el Espíritu. Y dice: andar en la ley del Espíritu. En el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Allí habla de una ley. Es la ley del Espíritu en contraste con la ley de la carne. El Espíritu lleva a la vida y la carne lleva a la muerte. En el versículo 4 y 5 habla de andar en los pasos del Espíritu. Por medio de la justificación que nos da la ley del Espíritu, podemos seguir los pasos del Espíritu y no los pasos de la carne. En el versículo 6 y 7 habla de ocuparnos en las cosas del Espíritu. Dice: el ocuparnos de la carne lleva a la muerte, y eso es constituirnos enemigos de Dios, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Noten el contraste. En el versículo 8 habla de vivir en el Espíritu. Dice: si vivimos según el Espíritu, andemos también según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Luego, el versículo 9 y 10 dice: si el Espíritu habita en nosotros, tenemos vida abundante. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero si tenemos al Espíritu de Cristo, podemos tener vida en el Espíritu y vida eterna. En el versículo 14 habla de ser guiados por el Espíritu. Una de las obras del Espíritu en la vida de las personas, como lo vimos en uno de los programas, es ser guiados por el Espíritu. Y ahí está. Pero también en el versículo 13, y es muy importante, lo voy a leer aquí de la Biblia Nueva Traducción, Reina Valera Contemporánea, dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Aquí está la clave para tener una vida victoriosa. Vivir en el Espíritu
para tener ese poder dentro de nosotros para hacer morir las obras de la carne. Y cuando habla de hacer morir las obras de la carne es que nosotros no nos dejamos dominar por la carnalidad, por las cosas malas. Yo comparo esto con una realidad en el capítulo 6 de primera carta a los Corintios, que Pablo habla de ser muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cuando hablamos de hacer morir las obras de la carne o de considerarnos muertos al pecado, uno puede pensar, ¿qué hace un muerto cuando le hablan? Nada. Lo pueden golpear, lo pueden insultar, pueden hacer cualquier cosa con el muerto y el muerto no dice nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Y si nosotros nos consideramos muertos, es donde tenemos la capacidad por el Espíritu, no por lo humano, ni por nuestro esfuerzo, sino por el poder del Espíritu que está en nosotros, hacemos morir las obras de la carne. Y es donde no le damos gusto a la carne, sino que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, porque las obras de la carne llevan a la muerte, mas las obras del Espíritu llevan a vida eterna, a una vida victoriosa, a una relación con Dios. Y finalmente, para resumir este asunto, nosotros alcanzamos libertad por el Espíritu si andamos de acuerdo a hijos de Dios. En el capítulo 8, estamos hablando de Romanos 8, en el versículo 20 y 21, nos habla acerca de la libertad. Allí dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el Espíritu nos da esa libertad de tener libertad, capacidad. Libertad es la capacidad de hacer lo que conviene, no lo que nos da la gana, lo que conviene. Y por eso debemos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Que Dios nos ayude a entender estas verdades, porque es una bendición poder depender del Espíritu, vivir en el Espíritu, andar, dar el fruto, tener los dones y todas estas cosas. En el próximo programa estaré haciendo un resumen de todo lo que vimos en esta serie acerca del Espíritu Santo de Dios. Lo invito para que próximamente nos veamos. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa.